Realmente ustedes van a tener que buscarse esos tipos de técnicos. Bien. Ahora esto no salió de la manera en que quería salir, por lo tanto ya esto no está sirviendo, pero el maestro me va a apoyar ahí. Bien. Ustedes tienen ahí en pantalla algo que creo que también tienen en un documento. Y quisiera ahora leerles que siguieran la lectura conmigo si es posible. Dijo José de la Luz y Caballero, un gran filósofo y pensador cubano, nada menos que en el año 1848. Yo ni aún siquiera comprendo cómo pueden enseñarse de memoria ciertas ciencias sin que el mismo que las enseña se horrorice de los resultados que alcanza. Y muy pobre idea debe tener de la naturaleza humana quien encadene tan cruelmente la razón que por sí sola es capaz de tantas maravillas. Yo, para abreviar un poco, yo voy a dar mi conceptualización a partir de estas palabras, porque ya el tiempo ha ido pasando, ¿no? Y yo me pongo a preguntar, ¿cómo yo decirle a la secretaria que se prepare, o cómo yo pedirle a una secretaria que tenga resultados en el trabajo, o cómo pedirle informes, resúmenes, labores a la secretaria, si yo mismo ni conozco cómo hacerlo y no puedo enseñar a otro porque yo mismo como jefe no lo conozco? Es lo primero. Otro elemento importante: ¿cómo enseñar algo memorísticamente cuando en definitiva se necesita que se concientice el acto de la labor del profesional, en este caso de la secretaria? ¿Cómo pedirle, por supuesto, que sea capaz de hacer cosas si en definitiva no me he sentado a enseñarle cómo se deben hacer las cosas? Y el que ejecute o actúe de esa manera está obviando, por supuesto, las maravillas que se pueden sacar y obtener de las razones humanas, las maravillas que puedo obtener a partir de la profesionalidad de la secretaria, porque es talentosa y es creativa. Hasta ahí esa idea. Ahora, cuando nosotros hablamos de secretaria como función en el orden profesional, como oficio en el orden profesional, como labor en el orden profesional, debemos tener en cuenta que cada secretaria es un ser humano. Y cada ser humano es dueño de una personalidad independiente y creativa. Dicha personalidad, que sabemos todos, comienza, según dicen los psicólogos, a reformularse, a reconformarse a partir de los 3 años de cada uno de nosotros. Y que el contexto donde uno va creciendo
universidad, el trabajo, son los que constituyen la fuerza motriz para la preparación de la personalidad. De hecho, entonces, la persona que trabaje con una secretaria tiene que conocer la formación que le antecedió a esa secretaria, que no es más que un ser humano, y que no puedo entrar en las comparaciones de la que fue anterior con la que tengo ahora. ¿Por qué? Porque tengo que conocer, en primer lugar, que estoy frente a una personalidad eminentemente distinta e independiente de otra personalidad, incluso de la mía, si soy el jefe. Por lo tanto, esos son factores contextuales, psicológicos, a tener en cuenta con el trabajo de las secretarias. Y esto ustedes podrán reflexionar luego y dirán ustedes, si yo me tengo que preparar como secretaria, ¿cuánto tendrá que prepararse quien me dirija a mí también? Porque los procesos son de enseñanza y de aprendizaje. El que enseña aprende, y el que aprende también enseña. Ahora, dos elementos importantes que contribuyen con la personalidad de cada uno de nosotros, y por eso aquel camina de una manera, por eso aquel habla de otra forma, por eso aquel es más rápido, por eso aquel es más lento al hacer una actividad. Porque están dos factores determinando en la ejecución de la personalidad: lo biológico de ese ser humano y lo social que contribuyó a que usted actúe de esa manera, y no quizás de la manera que quiera otro, porque ya lo biológico y lo social determinaron que usted actúe de esa forma y no de otra. Seguimos, que de todas maneras ustedes tienen esto en un documento, si no me equivoco, ¿verdad? Seguimos. Ahora, ¿qué pasa con la personalidad? Que no la hemos estudiado como debíamos haberlo hecho. Y entonces comentamos, esta secretaria actúa de esta manera y no me gusta, aquella no me gusta, a esa la quiero, pero no hace esto. O sea, buscamos identidades en el orden personal sin conocer la esencia psicológica que determina la actuación de cada uno de ustedes, que de hecho es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque cada uno de nosotros es una individualidad, cada uno de nosotros tiene una personalidad, y entonces está este concepto que no es un invento, es un concepto de un grupo de psicólogos que abordan por qué la personalidad. Y en este caso nos están diciendo que es un nivel superior de organización de lo psíquico. ¿Qué posibilidades, qué acciones, qué argumentos, qué preparación tiene ella que permite ejecutar de una manera distinta a la otra persona? Incluso frente al propio jefe. El jefe tiene una manera de hacer, una manera de decir, una manera de ejecutar, y la secretaria tiene otra. Pero si comparo a esa secretaria con otra secretaria, las dos son evidentemente diferentes, tienen que ser diferentes. Y para lograr eficiencia en la labor de cada una de ellas, yo tengo en primer lugar que diagnosticar hasta dónde su preparación profesional va a contribuir con el desarrollo de su labor, y de hecho entonces contribuir con el crecimiento de su personalidad, porque todos aprendemos de todos. Ahora, este concepto de personalidad está dado desde la psicología educativa, por eso ustedes ven el término alumno, pero es que todos los que estamos aquí hemos sido alumnos de una forma u otra en los distintos niveles educativos, y hoy precisamente
estamos compartiendo en este sitio un evento, pero el rol que ustedes están jugando es justamente como la persona que está recibiendo una capacitación y de hecho están en el contexto educativo escolar, como estudiantes. Y entonces, este alumno no puede ser diferente, pues en su familia todos son así. Esas son valoraciones generales que nosotros hacemos. ¿Qué le voy a pedir a ella? Que actúe de una manera, si en definitiva se le enseñó a actuar así en un contexto determinado. Y es que el contexto social y cultural determina el accionar de cada persona. Por eso el refrán popular que podemos utilizar: dime de dónde vienes y te diré qué podrás hacer. O sea, son dos elementos importantes para tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los elementos o postulados más importantes que hay que tener en cuenta para que alguien determine los rasgos de la personalidad? Y si yo soy el jefe y quiero una determinada secretaria conmigo, pues entonces tengo que conocer los rasgos de una personalidad para decir, bueno, la quiero así, encomiendo que me la busquen así, la necesito así, o lo más normal, la voy a preparar así, porque el cambio puede sucederse. Porque cuando uno se sienta a negociar diplomáticamente los intereses de cada uno, de hecho entonces eso va propiciando que cada uno vaya aprendiendo qué es lo que quiere él o ella, si son los jefes, y qué puedo hacer yo a partir de lo que ellas necesiten. Ahora bien, como digo ahí, la personalidad no es parte de la naturaleza humana, sino el resultado del desarrollo humano. Esa parte externa de cómo uno hace las cosas ante la vida, uno las va adquiriendo, las va obteniendo, no naces con ello, es el contexto. Y esto propicia que la secretaria se pueda preparar entonces a partir de los intereses de la entidad donde labore. ¿Qué quiero que hagas? ¿Cómo quiero que lo hagas? ¿En qué horario lo haces? ¿Cómo quiero que escribas el informe? ¿Cómo quiero que pongas la letra en tal? ¿Cómo quiero que des un argumento? ¿Cómo quiero que respondas una llamada? ¿Cómo quiero que abras la puerta? ¿Cómo quiero que atiendas al personal tal? Porque eso lo prepara el propio contexto. Porque no nacemos con personalidad. La personalidad es el resultado del desarrollo del ser humano. Eso se va adquiriendo. Entonces, por lo tanto, eso me demuestra a mí que la secretaria puede avanzar en su propia preparación, porque el contexto lo puede propiciar. Lo que hay es que elaborar cómo preparar a la secretaria, herramientas que ella pueda ejecutar. Y entonces, aquí estoy dando lo natural, lo social, lo heredado, lo aprendido. Son elementos importantes que contribuyen a que la propia secretaria reconozca qué es lo que está haciendo, cuál es la calidad de lo que está haciendo y qué puede hacer mejor, qué puede cambiar, qué puede transformar. Hay algo importante en el caso de la secretaria cuando vayamos a las cualidades que ya ustedes tienen en las manos, porque lo enviamos como documento, ¿no? Y es que la secretaria es la imagen, la secretaria es la presencia, la secretaria es el inicio del diálogo, la secretaria es el punto de partida para la comunicación. De hecho, la sonrisa, los ojos son inherentes dentro de la personalidad de una secretaria. La secretaria tiene que ir autorregulando qué hacer y cómo hacer constantemente. Su trabajo es imposible, pero es difícil. Es difícil. En tanto
es la relación que se establece con la parte interna de un proceso empresarial y la parte externa como resultado del proceso. Es el vínculo, es la interacción, porque el jefe no responde llamadas directas. ¿Quién la responde? ¿Y quién da respuestas a más del 99,99% de las interrogantes de los proyectos? La secretaria. Por lo tanto, la preparación profesional con fundamentación psicológica es fundamental en una secretaria. Ese no es el resultado de la secretaria de la improvisación, es el resultado de una preparación profesional, el secretariado. Ahora bien, por supuesto, estas cualidades que yo mencioné anteriormente son la base fundamental para trabajar en la preparación de una secretaria. Seguimos. Aquí yo estoy proponiendo también los postulados esenciales, en primer lugar, como función de la conducta colectiva, o sea, como la secretaria, desde su interior, la parte intra, la pone en función de la parte externa. ¿Cómo tiene que estar preparada para asumir retos de distintas personalidades? ¿Cuál es la comunicación que se establece? Pero ¿qué preparación tiene ella para asumir la diversidad de personas que llegan hasta su puesto de trabajo? Porque para cada persona, la secretaria debe tener un mensaje, una manera diferente de comunicar, una manera distinta, porque si ella es un ser humano independiente, los 15, los 20, los 30 que vengan son 15, 20 o 30 distintos, y para cada uno hay un porciento de relación determinada, para cada uno hay un tratamiento determinado, para cada uno hay una manera distinta a la hora de tratar y de buscar las soluciones a los problemas. ¿Les tocó? ¿A quién? A la secretaria. Les tocó realmente ese trabajo interactivo, diverso, es analítico, pero es muy diverso. Y entonces tendría que trabajar dos niveles, lo interpsicológico y lo intrapsicológico. Es horrible llegar a un lugar y que la recepcionista o que la secretaria tenga la cara, el rostro cruzado o cruzado con la fiera más indómita, ¿verdad? Que lo único que falta es que el cliente llegue y ya tenga una vacuna contra la rabia, porque eso nos pasa mucho. Y nosotros los extranjeros que estamos acá hace un tiempo hemos necesitado de muchos servicios de las secretarias, porque hemos ido al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migraciones, Policía, etc. Y siempre somos recibidos primero por las secretarias. Y la experiencia la tenemos. Unas que la sonrisa te llega al alma y aunque la respuesta sea negativa, es entendible. Pero otras que aunque sepas que tienes la razón en el proceso, te ahuyentan, porque si no te apartas, eres el resultado del veneno mortal que emiten. Y eso es una realidad, ¿verdad? Porque una de las cosas más lindas que tiene el ser humano es autorreconocerse, autovalorarse, para poder reflexionar y resolver los problemas. Porque a veces el ser humano no cambia de posición, no cambia de rol, y hoy estás aquí. Pero cuando tú necesitas del otro que está allá, entonces tienes que ponerte a pensar, no le hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti. Es una reflexión. Si humanista por un lado, tiene un fundamento de relación muy importante.
que sirva eso de reflexión a todos, ¿no? Aunque yo veo caras muy sonrientes acá, eso es importante, ¿no? Parece que no, con un poco de sueño también. Seguimos ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que en la parte psicológica se fundamenta la anterior, la que le sigue, exacto. Toda persona, todo individuo, estoy hablando de la secretaria, ¿de acuerdo? Justamente debe aprender, debe formar y desarrollar con virtudes, defectos, capacidades, hábitos, habilidades. Y sencillamente eso es respeto a los espacios. Y a veces, si no logras esos espacios respetables, puedes llegar a lo contrario. Pero siempre exijan que se les provoque la superación. Me basta exigir algo cuando tú me hayas propiciado que yo me prepare para ello. Por eso no se pierda ningún tipo de capacitación, ninguno. Traten siempre de ejecutar. Ahora bien, hay que provocar también que se acerquen ustedes a algo que desde el punto de vista psicológico se llama zona del desarrollo próximo. Cada persona tiene conocimiento sobre algo. Y quizás usted no pueda manipular algo porque no lo conoce técnicamente, pero sin embargo tiene un conocimiento previo sobre eso. Pero usted tiene que activar ese conocimiento previo o lograr que el jefe lo haga para que usted se acerque a esa parte que está próxima a hacerlo, porque por lo menos manipula la máquina, lo sabe hacer y dicta y escribe un informe en Word. Quizás no manejes el Excel, pero estás próximo a ello y con una capacitación te llegas a ello. A eso me refiero cuando hablo de zona de desarrollo próximo. Ahora, el rasgo fundamental de la educación de una secretaria en este sentido es ir siempre despertando a partir de un plan de capacitación. A las secretarias siempre se les debe buscar la manera de arreglar con ella en un convenio laboral. Llegaste con esta regulación, pero para ser una secretaria de mayores resultados debes estratégicamente irte a este curso, irte a este otro y avalar este otro. O sea, un sinnúmero de elementos que posibiliten que ella se está preparando. Es un plan de capacitación constante. ¿Por qué? Porque la secretaria hace cientos de años escribía papeles con sus manos, después con una máquina de escribir, pero después vinieron las primeras computadoras y ya ahora las computadoras tienen una diversidad de salida documental y las secretarias siguen siendo las mismas. Y si no se ponen a tono con el desarrollo de la tecnología, ¿qué entonces van a hacer? Ya habría que sacarlas como secretarias, porque ya no cumplen la función. Entonces la secretaria tiene que estar a tono con la misma o mayor superación del jefe, para que esté a tono con el desarrollo de la tecnología, porque Godilla trabaja cotidianamente. Seguimos. Sigue para darle a otra parte ahí. Bien, aquí hay un elemento importante en tanto para que ustedes puedan ver cómo lograr que se organicen y se conozcan quiénes son ustedes en el trabajo. Una función reguladora que va a redundar en carácter y en capacidades. Cada uno de ustedes tiene un carácter, pero cada uno de ustedes tiene capacidades para el trabajo y se dan siempre desde que se conozca cuáles son las necesidades, los motivos, la parte afectiva y la parte cognitiva de
ese ser humano que es la secretaria. Hay que conocerla en todas sus dimensiones para poderle pedir más resultados en la regulación ejecutora, a partir de que me demuestren cuánto se está preparando en el conocimiento, cuánto está desarrollando hábitos y habilidades para que sea capaz en el orden de ser una buena secretaria. Pero primero, ustedes tienen que sentirse motivadas, tienen que sentirse acompañadas, tienen que sentirse diagnosticadas. El jefe tiene que saber de dónde tú vienes, quién eres, tienes familia, tienes hijo, dónde vives, en qué condiciones trabajas, en qué horario puedes llegar, en qué horario puedes rendir, porque todo eso es un diagnóstico integral que permite conocer humanamente a mi secretaria. Porque la labor ejecutora fundamental de determinada gerencia o oficina descansa en los hombros de una secretaria. El jefe se va por miles de labores que tiene fuera, pero la que permanece ahí es la secretaria. La que se pasa 10, 15 minutos, media hora, una hora después de su horario es la secretaria. Y la que se busca grandes problemas familiares, matrimoniales e incomprensiones es la secretaria. Entonces, necesita el jefe conocer cuáles son los elementos importantes que él debe conocer de quién, de esa muchacha, de ese ser humano, para desde ahí plantearle un programa de capacitación, de superación. A partir de eso, seguimos. Sí, porque esas son las preguntas que ya yo he realizado. Sí, ponlo todo ahí. Todo esto que está aquí, vuelve al periodo. No es más cómo yo puedo desarrollar o contribuir con la personalidad de una secretaria. En tanto, el jefe tiene que conocerlo, por supuesto, porque dirige sus procesos. En primer lugar, cómo y con qué cuento para la preparación de la personalidad de esa secretaria. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Todo lo que voy a proponer que ella aprenda, que se hace necesario en su labor profesional. ¿Cómo lo demuestra? En las tareas, que son las metas. ¿Cómo demuestra que está conociendo algo en la computadora que hace falta para los informes? Bueno, ya tú pusiste la superación y dijiste que los martes estaba liberada de 8 a 10 para irse con el informático Alfonso a recibir el curso tal. Pero yo voy a ver ahora en tu ejecución, en las metas, en las cosas que tenemos que hacer, discúlpeme, ¿cómo estás desarrollando lo que estás aprendiendo? ¿Cómo estás desarrollando hábitos y habilidades desde tu labor? Y eso se demuestra ¿en qué? En que estás desarrollando las capacidades y de hecho alguien está midiendo el trabajo por un lado y el jefe por el otro. O sea, hay que organizarlo todo de esa manera. Seguimos. Sigue. Esto se explica, sigue, en el sentido de los procesos cognitivos que se dan en el desarrollo, porque a veces nosotros no entendemos. Yo tengo una compañera, dos, una que es la jefa del despacho y la otra es la secretaria y yo soy el asesor, pero entonces soy el único varón en la oficina. De hecho, entonces estoy entre tres grandes aguas. La jefa, que es una mujer,
La jefa de despacho, que es otra que tiene 60 y tantos años, toda la vida ha sido una gran secretaria, y la otra joven que tiene 20 y tantos. Los choques generacionales son fuertes. La muchacha tiene 23. De hecho, tiene una presencia por un proceso biológico, ¿no? Humano. Y ya la señora, que tiene 62, que todavía tiene una cosa exterior, un ángel, pero ya va en decadencia. Entonces, todo eso está convergiendo en una sola oficina. Y como yo soy el asesor general, de hecho tengo que estar lidiando en ello. ¿Qué hago con María y qué hago con Kenia? Para que entonces eso no se superponga en la labor y el trabajo y la ministra no lo reciba como resultado. O sea, todo eso está en el proceso psicológico de la parte afectiva del ser humano. ¿Cómo darle tratamiento a uno y cómo darle tratamiento al otro? Porque en definitiva las dos cumplen su rol en aquella gran oficina. Y las dos son importantes. Entonces, el diagnóstico que se le hizo a una no es el mismo diagnóstico que se le hizo a la otra. Y el tratamiento humano puede ser similar, pero las acciones son diferentes. Porque la más joven es ingeniera en informática. O sea, la máquina para ella no tiene secretos. Y en 2 minutos ella te hace un resumen y lo monta en un programa Excel, que sabe, el que ha trabajado con él, que es bastante, es rápido, es cómodo, pero difícil de aprender. Y cuando lo vas a imprimir, peor todavía, porque se corren todas las tablas y hay que conocerse los grandes trucos del Excel para eso. Entonces la otra señora, conocedora de muchas cosas, pero no sabe eso, y ahí vienen entonces los grandes choques de trenes. O sea, ahí hay que ver la parte afectiva del proceso. ¿Qué se le ha propuesto a María Elena para que trabaje ello? ¿Y qué se le ha propuesto a Kenia para que se supere en otro ámbito que no conoce? O sea, esas cosas son las que hay que organizar a partir de los procesos cognitivos, pensamiento, imaginación, memoria y senso-percepción, que ustedes lo tienen en el material y en un material teórico también que se les envió. Y es para que aprendan un poquito. Ustedes no se van a convertir en psicólogas, pero sí por lo menos la función de la relación humana tiene un fundamento psicológico y al menos hay que conocer algunas cosas externamente. Seguimos. Sigue. Dale otro poquito ahí. Antes, para completar la última flecha. Perfecto. Todo esto que ustedes ven aquí, esas flechas en verde, implican que todo está en un solo acto, en el desarrollo de los hábitos y habilidades. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir logrando que la secretaria sistematice hábitos y habilidades. ¿A qué hora se abre la oficina? Se tiene que convertir en un hábito. ¿Cómo se prepara el té? ¿En qué se sirve el agua? ¿A quién hay que servirle en cuanto llegue? ¿Cómo ponerse de pie cada vez que llegue una persona a la oficina para atenderle? ¿Qué le voy a ofrecer? Todo eso debe ser sistematizado y llegar a la automatización para que se convierta en un hábito y en una habilidad. Y yo sé que los miércoles de cada semana hay que hacer un informe, pero el jefe no tiene que decirte, oye, el informe del miércoles. No, ya eso tiene que convertirse en un hábito y tener la habilidad para que cada miércoles, cuando el jefe irrumpa en la oficina, aquí está el informe, con todas las características que lleva, porque los informes no llevan siempre el mismo tipo de redacción, y de hecho entonces ya tienes que conocerlo, y todo eso se va automatizando y se va demostrando en hábitos y habilidades de tu función.
Por eso la secretaria tiene una función eminentemente estratégica, eminentemente determinante, es protagonista de un proceso, juega un papel casi único. Y entonces, en ese sentido, hay que prepararse para que se le respete como lo que es una profesional. Seguimos. Aquí se ve en la esfera instrumental, se le puso por escalones para que puedan ustedes ver el desarrollo de hábitos, habilidades que surgen o demuestran al final que se convierten en capacidades. O sea, en la esfera instrumental, ¿cómo ejecuta? ¿Cómo lo hace? Todos los días, ¿cómo se dinamiza el proceso? A partir de ese conocimiento de los hábitos y habilidades que redundan en una capacidad para hacer cosas. Ya eres capaz. ¿Por qué? Porque sistematizaste un hábito que se convirtió en habilidad y esas habilidades ya son unas capacidades como elemento superior. Seguimos. ¿Cuáles son las actitudes? Premisas naturales, atrás. De las capacidades, conjunto de disposiciones, premisas naturales y potencialidades. Estas son características que se miden en el desempeño profesional de una secretaria. Porque a una secretaria se le debe pedir hasta la presencia en el acto del vestir. Solo la imagen, compañeros, es lo primero que se ve, porque casi nunca el jefe sale al toque de la puerta, a no ser que esté solo porque la secretaria no esté. ¿De acuerdo? Y el que llega a la puerta de un jefe sin que el secretario esté, no es cualquier cosa, es amigo del jefe. Si llegó hasta la puerta así, o es una gente muy atrevida que logró colarse, o es el amigo del jefe que conoce y le dijeron, no, la secretaria no está, pero él sí está allá adentro. Dice, yo le voy a tocar, porque son amigos. Entonces, por lo tanto, hay que pensar en que la secretaria, hasta en el vestir, es evaluada. Seguimos. Las capacidades, que son las funciones psicológicas de la personalidad de cada secretaria, porque son condiciones para realizar con éxito determinados tipos de actividad. Se revelan en qué? En la dinámica de la secretaria, en la rapidez de la secretaria, en la facilidad de ejecutar de la secretaria, en la profundidad con que se adquieren los conocimientos, en esa velocidad que a veces demuestra ella cuando alguien le dice esto se hace así y a los 5 minutos llega ella diciendo ya está hecho, tómenlo. Y ahí te están evaluando hasta dónde están desarrolladas tus capacidades. Características de las capacidades. Está la característica cuantitativa y está la característica cualitativa. La cualitativa en este caso es aquella que va midiendo justamente el resultado del desarrollo, o sea, cómo la persona va adquiriendo esto que se le dijo hoy, esto que se le dijo mañana y esto que se le dijo después. O sea, numéricamente hay metas que se van cumpliendo y lo va demostrando una capacidad. Y la cualitativa, en ver cómo todo eso que va aprendiendo lo demuestra en su actitud personal y profesional. Por eso es lo cuantitativo y lo cualitativo. Tienen 4 tareas que cumplir. Te enseñé cómo hacerlas, eso es la parte cuantitativa del proceso. Pero ver ahora cómo tú llevas esas 4 tareas a la función general profesional implica que ya estés dando o demuestres cualidades del proceso. Y estos son indicadores para tener una capacidad. O sea, las capacidades de las secretarias: rapidez, profundidad, originalidad, facilidad, precisión y constancia.
son elementos importantes. Voy atrás para que ellas tengan esas cualidades de la capacidad, indicadores que se les pueden medir a la hora de ejecutar una tarea. Rapidez, profundidad, originalidad, calidad, facilidad, precisión y constancia en lo que hace. La secretaría llega a convertirse, yo decía hace unos minutos, era protagonista del proceso y a veces son insustituibles. Tanto que a veces el jefe que tuvo durante años pasa a otro sitio y quiere llevarse. Pero eso es negativo. Eso es justo el resultado de su capacidad de trabajo. Demostró que hay una coherencia en todo esto que se está presentando aquí. Quizás la que me espere en la oficina nueva tiene esa capacidad correcta. Pero como dice el refrán, vale más un mal conocido que un bueno por conocer. Te llevo a él. ¿De acuerdo? Y habrá un cambio laboral, si es permisible en ese sentido, ¿no? Por lo que esté establecido. Pero eso fue. Seguimos. Aquí hay, en términos generales, toda secretaria o toda asistente debe, por supuesto, tener el siguiente perfil. Ahí se le han puesto algunas características, ¿no? Porque a veces le queremos pedir peras al oro. Entonces, si yo quiero una secretaria, yo debo hacer un perfil y tipo de secretaria que quiero. Para que cumpla con ese perfil, si no, no es la secretaria que yo necesito. Entonces, se le están proponiendo algunas características e inteligentemente ustedes las incluyen en su labor, ¿no? A ver con cuál de ellas cumple para su desarrollo. Repito de nuevo, el perfil es con vistas a que cada cual se incluya en el contexto que está siendo necesario. Porque piden una cosa, perfecto, si ya piden y tú ves que en ese perfil no se incluyen tus características, de hecho entonces no eres la secretaria que se necesita para ello. Entonces ahí está la diapositiva, porque esta es un poco más pequeña acá, donde se habla de una personalidad que esté equilibrada, donde se vea también la capacidad para los cambios, justamente que tenga la habilidad comunicativa, que escuche a los demás, que tenga por supuesto la capacidad de crear, de innovar, que tenga un criterio propio ante una situación determinada, disposición para trabajar en equipo, porque a veces la secretaria, no es un secreto lo que voy a decir, a veces tú vas a una oficina a buscar un resultado de algo, el jefe no lo ha determinado y la secretaria lo tiene determinado. Y te dicen, no, eso no se puede hacer, aún sin saber lo que el jefe va a determinar. Y ella se convierte en más jefe que el jefe. ¿Es cierto o no? ¿Ya? Entonces, en todo eso hay que pensar. Por eso yo digo ahí, en una de las dimensiones justamente, que es la disposición para trabajar en equipo, que tiene que escuchar, que debe tener la capacidad de observar, espíritu de superación, flexibilidad, sentido del humor, mucha cultura, una cultura con sentido humanista. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. No le maltrates, no le hagas guiños, muecas, gestos, igual que el teléfono. El teléfono es un medio de comunicación eficaz, pero es impersonal. Porque llamas a la oficina preguntando por Juan
El jefe está al lado del teléfono. Ella agarra el teléfono y dice, no, Juan no está. Por eso es impersonal. Es tan impersonal que a veces alguien te dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy almorzando. Y sin embargo, la imagen no está almorzando. La imagen puede estar siendo besado por alguien, abrazado por alguien, y te está diciendo que está almorzando. O sea, fíjense si el teléfono es impersonal. Y sin embargo también te pueden decir, cuídate, te quiero mucho. Así es. Por eso es que el teléfono es impersonal y hay que prepararse para eso. También hay que prepararse en ello. O sea, por eso siempre repito, yo creo que la quinta o sexta vez en que digo cuán importante es la labor de una secretaria. Se convierte en cómplice de las acciones de otros. ¿Y en cuántas situaciones no se han visto ustedes? Que le ha llamado a la esposa del jefe. Ella dice, no, porque me dijo que a las 5 estaba aquí. No, se le va a usted la verdad. No, señora, pero salió a las 2. O sea, no le estás diciendo, pero le estás diciendo que hace 3 horas pudo haber estado contigo. Y no está. O sea, todo eso conlleva a que ustedes se superen en todas las acciones para que se en el orden profesional. Seguimos. Bueno, mira, al final, agudeza visual. El anterior, agudeza visual. No es porque tengas que ver la letra más grande o más pequeña, es porque despiertes ese sentido interno que a veces nos duerme para tener una percepción de cosas. Por ahí nos vamos. Seguimos. Conocimiento técnico apropiado para el cargo que desarrollarán. Técnicas de archivo, técnicas de oficina, digitación, uso apropiado del teléfono, manejo y organización de la agenda, redacción de una correspondencia, manejo de los documentos, conocimiento y dominio del idioma, cultura. Yo ayer llegué a un sitio, no voy a decir dónde, donde supuestamente debe haber una preparación, porque a ese sitio van montones de personas de varias partes del mundo a buscar un documento o a intercambiar algo, porque es el oficio de ellos. Por lo tanto, las personas que están sentadas allí deben manejar una diversidad lingüística y saber que los códigos, o sea, hablamos en América de manera general el español, pero los códigos y las normas del español por regiones son distintas. Bien, y si alguien llega a una oficina buscando un documento y te dice, eso fue delante de mí, llegó una persona de Centroamérica también, un lugar donde las personas fundamentalmente se dicen por cariño, cuando llegas, yo he estado en el lugar, le dicen mamita, pero es un diminutivo bonito, que quizás no sea lo más agradable para ti, pero no es como para que tú no aparezcas con un veneno. Y el señor, muy elegante, etcétera, le dijo a la chica, yo vengo a buscar un documento tal. Ella no lo encontraba y él le dijo, mamita, yo creo que tenía una aprobación en una esquina y lo puedes buscar. Cuando él le fue a explicar algo más, le dijo, no me vuelva a decir mamita. Yo me aprendí el nombre, mi nombre es Rosario. Pero si el hombre no sabe cómo te llamas, en primer lugar, pero además si tuvieras cultura, sabrías que esa palabra tiene una connotación maternal tan única, tan delicada, y te hace grande, porque te están tratando como lo que eres, una mujer. Pero eso es falta de cultura. Fíjense hasta dónde. Enseguida quien nunca está ajeno a los problemas, metí mi mano y di mi discurso. 2 minutos.
Tanto que después no me quería buscar el documento que tenía que buscarme a mí porque yo me compré el problema. Seguimos. Cualidades personales de una secretaria moderna. No importa que tengamos experiencia acumulada, la modernidad la da la superación. La modernidad la da la capacidad de la persona para ir engrandeciéndose profesionalmente. Discreción y adaptabilidad son dos elementos importantes. ¿Cuán discreto debe ser una secretaria? Seguimos. Iniciativa y capacidad de trabajo. Puntualidad. Seguimos. Responsabilidad. Limpieza y orden. Paciencia. Mucha paciencia. Mucho. Seguimos. Cooperación, buen criterio. Esta de la cooperación es que a veces usted tiene que saber tratar a las personas, en tanto cuando ustedes también acuden a las oficinas buscando cosas, buscando servicios.